Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Vamos a iniciar cantando, como de costumbre, a nuestro Señor. Vamos a cantar un canto que se llama Oh Gran Dios. Simplemente les quiero leer el último verso de este canto. Dice: ahora ayúdame a vivir, de tu gracia a depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios, altísimo, glorifícate en mí. Recordándoles nuevamente, hermanos, que cada canto es una oración. Así que oremos esto al Señor antes de iniciar la reunión. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. Su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Señor, venimos con esta simple oración, Padre, que tú, el gran Dios, el Altísimo, puedas ser glorificado en tu iglesia. Tu iglesia está compuesta por cada miembro, Señor. Así que te pedimos que te glorifiques en la vida de cada persona que compone a tu iglesia. Aquellos que somos hijos tuyos, que te representemos bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, como acabamos de cantar, ayúdanos a vivir, de tu gracia a depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame, digno de mi adoración. Tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí.
glorifícate esta noche también, Señor, en lo que tu palabra es expuesta. Renueva nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los dejo para que recibamos ahora la palabra. Buenas noches, muy buenas noches. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra, como lo decía Hernán, y ser edificados con ella. Vamos a comenzar. Hoy estoy tratando de hacerlo en una sola reunión, o pueda que nos extendamos un poco más. No hay ningún problema, de todos modos no tenemos a dónde ir, y necesitamos realmente escuchar esto porque estamos hablando, así como comenzamos el martes pasado, estamos hablando acerca de cómo deberíamos nosotros de estar viviendo en nuestros hogares a la luz de el hecho de que estamos juntos. Probablemente muchos no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. De repente un padre no sabe qué hacer con sus hijos. De repente un esposo, ¿verdad? No sabe cómo debe de reaccionar con su esposa. La esposa no sabe qué es lo que tiene que hacer con su esposo. Y sin duda muchas de los hogares se ven tristemente afectados por la realidad de que estamos en un mundo caído y estamos todavía con una naturaleza pecaminosa, y dentro de una casa hay varios pecadores. Si hay 5 en la casa, hay 5 pecadores, y por lo tanto tenemos que aprender a vivir unos con otros, y esto es imposible a menos que el Señor lo haga en nuestros corazones. A menos que el Señor nos vaya cambiando en nuestros corazones, las relaciones van a ser difíciles o imposibles de sobrellevar. Y por eso es que hoy quiero que podamos comenzar. Vamos a ver si terminamos o si el Señor nos permite tener una segunda parte de esto. Comenzar a hablar acerca de la importancia de lo que sale de nuestras bocas. Y esto es crítico, porque creo que todos vamos a vernos identificados en cuán corto nos quedamos de lo que Dios desea, de lo que Dios demanda de nosotros, y de lo que salga de nuestras bocas. En promedio, dicen los estudios que una persona habla 25,000 palabras al día. Bueno, no sé quién se ha puesto a contar las palabras que salen de una persona, pero dicen los estudiosos que este es el promedio de palabras que salen de una persona. 25,000 palabras. Pueda que pensemos nosotros, bueno, nuestras esposas hablan más de 25,000 palabras, puede ser. Hay alguna esposa que piensa, no, nuestros esposos hablan mucho menos que eso. Bueno, podría ser, pero el promedio es 25,000 palabras al día. Todos los días salen palabras que van a tener un impacto para aquellos que están alrededor de nosotros, un impacto incluso en nosotros mismos. Y Dios nos ha dado esa bendición del habla, a diferencia de los animales. Nosotros tenemos esta capacidad de poder comunicarnos unos con otros de maneras que podamos darnos a entender y que el receptor pueda comprender con claridad lo que está tratando de decirle. Entonces, cuando vemos nosotros el regalo que Dios nos ha dado de la comunicación, podemos ver que esto es originado como un regalo de parte de Dios, pero así como lo vamos a estudiar, también es afectado en la caída. Porque muchas veces, al pensar en las 25,000 palabras que pueden salir de nuestra boca, un poco más, un poco menos, deberíamos de pensar cuántas de estas palabras realmente son palabras buenas, palabras que van a construir a la otra persona. Y yo creo que aquí es a donde vamos a
a meditar realmente y que el Señor nos permita reflexionar en lo que vamos a pensar con respecto a este tema. Muchos de nosotros al pensar en lo que sale de nuestra boca o al pensar en el tema de las palabras que nosotros pronunciamos, llegamos a la conclusión de que tal vez en ciertas ocasiones nunca debimos haber abierto nuestra boca. Nos damos cuenta cómo muchas veces hemos fallado. Y si ustedes se fijan, se ponen a meditar en su propia experiencia o lo que han visto tal vez en otras personas, ustedes van a ver que hay frases que son bien comunes, ¿verdad? Que tal vez se dan dentro de la familia. Frases que se dan tal vez entre nosotros o que escuchamos nosotros en otras familias. Parejas que dicen, bueno, mira, siempre que hablamos nosotros terminamos así. Siempre que hablamos nosotros, parece que no podemos nosotros hablar. No es que no se puede hablar con vos. Es imposible hablar con vos. No, mira, ve, a mí no me hablé de esa manera. Si me vas a hablar, háblame de otra manera. O podríamos pensar, bueno, realmente con esta persona ya casi no hablo, ¿verdad? Tal vez podríamos pensar cuando recordamos a alguien, esa persona realmente su manera de hablar es bien pesada. Podríamos recordar tal vez ocasiones en donde conocemos nosotros a una persona que habla bien suave y de repente le escuchamos que se exalta y podríamos decir, yo nunca escuché a esa persona hablar así. O tal vez cuando alguien nos ha ofendido y me venís a hablar después de lo que me hiciste. Entonces nos fijamos cuánto de el habla tiene que ver con nuestras relaciones. De hecho, cuando nos levantamos, lo primero que recordamos que nuestros papás nos enseñaron es decir buenos días, por favor. No se levante como que hubiera, y recordamos nosotros esa frase, tal vez ustedes la recuerdan, esa frase, me acuerdo que me decía mi papá, parece que dormiste conmigo. Y lo que quería decir básicamente era, no te das cuenta que nos despertamos y estábamos tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, y qué bueno es poder decirnos buenos días. Entonces, cuando miramos nosotros la importancia de lo que sale de nuestra boca y pensamos en estas 25,000 palabras que salen de nuestro día, al día de nuestra boca, no podemos llegar a otra conclusión más que tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos dirigimos a otras personas. Tenemos que tener cuidado incluso en la manera como nos comunicamos, porque pueda que nos comuniquemos de una manera equivocada y no estamos cumpliendo con ese regalo que Dios nos ha dado, el propósito que Dios nos ha dado al darnos el regalo del habla. Si somos honestos, y examinamos nuestras propias palabras, vamos a descubrir cómo muchas veces nosotros mentimos, cómo muchas veces manipulamos, cómo muchas veces nos impacientamos, cómo muchas veces discutimos, cómo muchas veces nosotros chismeamos, cómo muchas veces nosotros gritamos, cómo muchas veces nosotros insultamos o pueda que estemos hablando a la ligera, cómo podemos traicionar con la boca, cómo podemos dar a entender que lo que nosotros hablamos es lo más importante, cómo podemos llegar a causar incluso divisiones con la boca. Pero también cómo podemos mostrar amor, cómo podemos mostrar compasión, cómo podemos mostrar consuelo, cómo podemos mostrar empatía, cómo podemos demostrar el cariño cuando nosotros hablamos. Tenemos que entender que la boca y el corazón están íntimamente conectados. De hecho, Mateo capítulo 12, verso 34 dice que de la abundancia del corazón, ustedes lo saben, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la boca y el corazón están conectados. Y un corazón que ha sido transformado por el Señor va a ser caracterizado por una manera de hablar y las cosas que habla también diferentes totalmente a las que
a lo que nosotros hablábamos y a cómo nosotros hablábamos antes. Dios nos da un nuevo corazón y eso tiene por fuerza que afectar nuestra boca. De hecho, si nosotros hacemos una comparación solo en el libro de Romanos, una pequeña comparación solo en el libro de Romanos, vemos la diferencia de un corazón regenerado y un corazón que todavía está bajo la ira de Dios, un corazón que no ha sido cambiado por Dios. Hay una tremenda diferencia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 14, el corazón que no ha sido salvado, el corazón que no ha sido regenerado, el corazón que no ha sido transformado por Dios, está lleno, dice Romanos 3:14, de maldición y de amargura. Sin embargo, en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, vemos que el corazón regenerado confiesa a Cristo como el Señor de su vida. ¿Se fijan? Miren solo la diferencia. En Romanos capítulo 3, verso 19, el corazón el incrédulo, del no regenerado, ese corazón calla delante del trono de Dios. Sin embargo, en Romanos capítulo 15, verso 6, el corazón del regenerado está abierto para cantar alabanzas al Señor. Vemos nosotros que hay una diferencia grande entre un corazón que conoce a Dios y un corazón que no conoce a Dios. Si Dios cambia nuestro corazón, indudablemente tiene que cambiar nuestra boca. Y por eso es que ahorita voy a hablarle a los creyentes, pero también quiero que nos examinemos, porque si somos creyentes y tenemos un corazón transformado, se va a ver evidenciado en nuestra boca, pero vamos a luchar todos los días con esas 25,000 palabras. Vamos a luchar todos los días, sabiendo que estamos todavía batallando con el pecado. Y el Señor quiere santificarnos, y por eso es que vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 29. De hecho, este debería ser un pasaje que deberíamos de saberlo nosotros de memoria. En este pasaje, que es un pasaje que realmente comienza esta parte práctica en el capítulo 4 del libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos nos hablan de bastante doctrina, de lo que ya somos nosotros en Cristo. Y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 empezamos a ver bastantes maneras prácticas o imperativos, mandatos que el Señor nos da, ¿verdad? Para que podamos poner de una manera práctica lo que ya somos, poner en evidencia lo que ya somos. En el capítulo 4 dice el Señor, por medio de Pablo, dice: yo, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y dice: con toda humildad, con toda mansedumbre, Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y empieza a hablar acerca de cómo deberíamos nosotros ahora de vivir unos con otros. Ahora, desde el capítulo 4, verso 17 en adelante, empieza a hablar acerca de esa vida nueva que ya tenemos nosotros en Cristo, diferente a lo que teníamos antes, diferente a cómo vivíamos nosotros antes. Y hace un contraste entre aquellos que no conocen al Señor, que esos éramos nosotros, y ahora como nosotros, que ya estamos en Cristo, debemos de estar viviendo. Y miren el verso 25, desechando la mentira, hablad la verdad. Empieza a darnos ciertos principios, que es lo que, en vista de lo que ya soy en Cristo, hay ciertas cosas que yo tengo que dejar y hay ciertas cosas que yo tengo que tomar. Tengo que dejar la mentira y tengo que tomar la verdad. Esto solamente se puede hacer si ya tenemos un nuevo corazón. Si ya estamos en Cristo, ya podemos vivir de una manera diferente. No estamos hablando de una modificación de la conducta, ¿verdad? Como lo podría apuntar la psicología. La psicología tiene que ver más con una modificación de la conducta. Nosotros no estamos predicando psicología, nosotros estamos predicando a Cristo. Y Cristo no cambia lo de afuera sin haber transformado primero lo de adentro. Transforma lo de adentro y ahora se ve evidenciado afuera. Por eso es que el que hablaba mentira, ahora habla verdad. El que se airaba, ahora no va a pecar airándose. El que robaba, ya no va a robar, ahora va a trabajar. Y va a trabajar con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir a otros. Y aquí llegamos al verso 29, que es el verso en el que nosotros vamos a pasar nuestro tiempo. El verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí vemos, por lo tanto,
que hay palabras que Dios prohíbe y hay palabras que Dios demanda. No nos equivoquemos. Hay palabras que Dios prohíbe y hay palabras que Dios demanda. Y si estamos recordando 25,000 palabras al día, palabras que tienen un impacto sobre aquellos que están alrededor de nosotros o sobre nosotros mismos. Ese impacto, por lo tanto, tiene que ser un impacto para bien, un impacto, y este es el propósito del habla, un impacto para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que hablemos? ¿Cómo quiere Dios que hablemos? Si somos hijos de Dios, ¿cómo quiere Dios que hablemos? Y le voy a decir que mientras estaba preparando esto, yo mismo estaba examinándome y me estaba dando cuenta cuántas de estas cosas yo me he quedado corto, en cuántas de estas cosas yo he fallado, en cuántas de estas cosas he deshonrado sin duda al Señor. Hay dos puntos claros acá. Dios prohíbe unas palabras y Dios demanda unas palabras. Y miren cómo dice nuevamente el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aquí está diciendo de las 25,000 palabras, más o menos que podamos nosotros hablar, ninguna palabra corrompida debería de salir de nuestra boca. Dios le da al hombre la facultad de poder hablar. Como lo mencionamos, no tenemos nada más en la creación que tenga esa facultad. Y ustedes me pueden decir la lora y... No, por favor, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que no es que está imitando ciertos sonidos o imitando ciertas cosas, ¿verdad? Sino que es el tipo de comunicación que nosotros tenemos al punto que Dios decidió comunicarse con el hombre, ¿sí o no? Dios si pudiéramos ponerlo de esta manera, Dios se rebaja para poder comunicarse de una manera que el hombre pueda entenderlo. Y por eso es que vemos nosotros en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, cómo debió haber sido ese tiempo antes de la caída, cuando el hombre podía comunicarse. El hombre y la mujer se comunicaban. ¿Se acuerdan ustedes lo que empezamos preguntándonos, verdad? O refiriéndonos a aquella frase que muchas veces nosotros escuchamos y que tal vez ustedes en su relación con su cónyuge o con sus hijos, ¿verdad? No sé por qué terminamos hablando así. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En Génesis capítulo 1 vemos nosotros que Dios hace todo bueno. Dios habla. Miren qué interesante. Dios habla. Y realmente el Padre diseña todo y el Hijo es el que habla y hace todo. Sea la luz, y empieza a hablar. Y todo lo que Dios hablaba era bueno. Todo lo que Dios decía era bueno. Ese lenguaje era bueno. Y ahora Dios crea, si miramos Génesis capítulo 1, 26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego le dice al hombre, le da este mandato: fructificar, que realmente es una bendición lo que le está dando al hombre. Le está dando la bendición de poder llenar la tierra, de poder multiplicarse, de poder gobernar la tierra como un regente de él. Y esto es la manera como Dios se comunica ahora con el hombre. El hombre había escuchado únicamente a Dios, eso lo vemos en el capítulo 2. El capítulo 2 de Génesis nos da la especificación. El capítulo 2 es como un zoom. Se hace ese zoom en el día sexto de la creación, cuando Dios crea al hombre. El capítulo 2 nos habla de ese día sexto cuando Dios crea al hombre. Y vemos nosotros que crea Dios al hombre. Miren el capítulo 2. Y al crear Dios al hombre, miren el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Lo que vemos nosotros acá es una comunicación, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios. Se fijan, entonces vemos nosotros estas palabras. Ahora vemos esta comunicación entre Dios y el hombre. La única voz que Adán había escuchado era la voz de Dios. Esta voz, lo que vemos que hace con Adán Dios,
a través de la comunicación, lo que hace es que le da las instrucciones. Pero esta voz sirve para que podamos relacionarnos. Nosotros nos relacionamos por medio de la comunicación. Así es como nosotros podemos relacionarnos, por medio de las palabras nos comunicamos. Aun y cuando tal vez haya una persona que no pueda hablar, ¿verdad? Pero igual se comunica con señas, con un lenguaje de señas. Entonces, sí hay una comunicación, sí hay en un sentido esas palabras. Y Dios ahora habla con el hombre y le da las instrucciones al hombre, pero habla con el hombre porque está formando esa relación con el hombre. Esta relación con el hombre tiene que ver con el lenguaje. El hombre escucha ¿se imaginan ustedes el hombre? Dios forma al hombre y lo forma, lo vemos ahí en el capítulo 2. Dice en el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora Dios forma al hombre y se imaginan ustedes las primeras palabras que el hombre escuchó de Dios. Eso tiene que ver con una relación. Dios ahora se está comunicando con el hombre. Esa relación tiene que ver con esas palabras. Y Dios se revela a sí mismo por medio de las palabras. Se revela a sí mismo y se rebaja, como se lo digo, a través de ese lenguaje humano para comunicarse con el hombre. Se rebaja a lo que el hombre puede entender. Y por eso es que Dios, en su amor, decide comunicarse al hombre para revelarse a sí mismo por medio de las palabras en este lenguaje humano. Y le da entonces al hombre la capacidad de responder, porque es una relación. Le da la capacidad de responder. Y ahora Dios habla con el hombre habla con Dios. Pero acuérdense que Dios hace todas las cosas. Desde el capítulo 1 lo podemos ver. Dios hace todas las cosas. Si lo vemos a lo largo de la Biblia, Dios hace todas las cosas para su gloria. Entonces el lenguaje, la comunicación, tiene que ver con la gloria de Dios. El lenguaje tiene que ver con la gloria de Dios. Y aquí vemos nosotros a Adán. Dios lo forma, le da la responsabilidad de poder regir la tierra, le pone nombre a los animales, verso 18, verso 19, verso 20. Vemos esa descripción cuando Adán pasa a los animales frente a él y Adán le pone nombre a los animales. Fíjense, comunicación todavía. Sin embargo, no se podía comunicar con un animal. ¿Cómo se puede comunicar con una persona con la que pueda tener una relación? Por eso es que Adán se encuentra solo. Al final del verso 20 dice, no había ayuda idónea para él. Por mucho que podamos platicar con un perro. Lo siento, pero el perro no me va a hablar de vuelta. Eso no ha pasado ni va a pasar. Vemos nosotros que el hombre necesitaba a alguien con quien poder comunicarse. Y en eso, el verso 21, Dios hace todo perfecto para que el hombre entendiera la necesidad que tenía de otra persona, de alguien que fuera igual a él, que tuviera esa naturaleza humana. Y el verso 21 dice, Jehová hizo caer un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, bueno, y ¿saben cómo dice ahí en el texto hebreo? Ahí dice algo así como, ahora sí, ahora sí. Esta es la idea del texto. Cuando vemos ahí en el 23, esto es ahora hueso. Realmente lo que está diciendo es, ahora sí, ahora sí. ¿Se imaginan ustedes la emoción de Adán al ver a esta mujer? Lo que Dios había hecho. Gracias, Dios. Ahora sí puedo hablar con alguien, ahora sí puedo tener una relación con alguien. Esto es hueso de mi hueso. Miren lo que sale de su boca. ¿Saben qué es lo que sale de su boca? Acá lo que sale de su boca es un canto. Eso es lo que vemos nosotros acá en Génesis, capítulo 3, es un canto. Este es el primer canto. El primer canto que podemos ver nosotros aquí en la Biblia está acá. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Le salió lo poeta ahí a Adán. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomado. Qué increíble.
Ahora podríamos pensar nosotros, bueno, si ustedes están casados, ustedes saben cuántas veces han tenido problemas de comunicación con su esposa. Creo que no soy el único. ¿Cuántas veces hemos comenzado una plática? ¿O cuántas veces hemos ido manejando tal vez a algún lugar y por alguna mala comunicación de repente el ambiente se arruinó? ¿Cómo terminamos hablando así si salimos tan tranquilos de la casa? Esto es producto de la caída. Vemos nosotros que cuando estaba Adán y Eva antes de la caída, su comunicación, su relación, la libertad que tenían ellos para poder hablar y expresar sin mentir, sin discutir, sin manipular, sin impacientarse, sin mostrar su orgullo, era una comunicación totalmente fluida, sin el pecado. Esto es lo que vemos nosotros. Ahora esa comunicación de Dios con el hombre, la comunicación del hombre con Dios y la comunicación del hombre y la mujer para la gloria de Dios. Recordemos eso, para la gloria de Dios. Y lo que sucede lo que sucedió con el hablar de ellos es que reflejaba esa intención, reflejaba la gloria de Dios. Entonces, nuestras palabras, así como debieron haber sido en el tiempo de Adán y Eva antes de la caída, nuestras palabras tenían que ser pronunciadas, dichas para la gloria de Dios únicamente, porque era la voz buena, verdadera, confiable, que cuidaba de ellos, que tenía una relación con ellos. Esa era la única voz que ellos habían escuchado. Y por eso es que tenían que confiar totalmente en esta voz. Pero en el capítulo 3 vemos otra voz. Y en el capítulo 3 vemos cómo se distorsiona. Y fíjense cómo podemos pensar otra vez en este mismo tema. En el tema de la distorsión que viene a través de las palabras. Y yo creo que esto es tan real para nosotros el día de hoy también. Porque vamos a ver que está la voz de Dios. Y esa voz de Dios es una voz real, verdadera, confiable, buena para con nosotros. Pero hay otras voces que también van a intentar hacernos olvidar o callar la voz de Dios. Eso fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Pero, miren cómo comienza el capítulo 3. Pero la serpiente. O sea, estaba Adán y Eva. Imagínense la comunicación que tenían. ¡Wow! La comunicación que tenían. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, oigan bien lo que dice, la cual dijo a la mujer. Y aquí empezamos a ver, por lo tanto, esta otra voz. Y esta otra voz iba a desafiar la voz de Dios. Esta otra voz iba a desafiar la verdad de Dios. Esta otra voz iba a desafiar la confiabilidad de Dios. Esta otra voz iba a ir en contra de la autoridad de Dios. Esta otra voz iba a mentir al hombre. Esta otra voz iba a estropear la relación entre el hombre y Dios y entre el hombre y la mujer. Y le dijo: ¿con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Miren, se fijan, comunicación. Del fruto del huerto podemos comer. De los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Sino que sabe Dios, miren, comunicación, sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba ahí con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, en ese momento, viene esta voz, que era una voz extraña, no era una voz familiar, era una voz extraña, y empieza a contradecir todo lo que Dios había dicho. Y empieza a seducir de tal manera el corazón que ahora Adán y Eva querían ser. Bueno, Eva fue engañada y Adán
cedió ante eso. Ahora querían ocupar el lugar de Dios. Y realmente vemos nosotros una voz sumamente arrogante. Y vemos que realmente ahí, en ese momento, las relaciones se rompen. Se rompe la relación entre el hombre y Dios. Y se rompe la relación el uno con el otro. Y esto va a afectar nuestra comunicación. Lo que sale de nuestras bocas, acuérdense, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo primero que vemos ahí, que la comunicación entre la serpiente y Eva fue una mentira. La comunicación tiene que estar basada en la verdad. La mentira destruye. Siempre va a destruir la confianza. La mentira, cuando estamos nosotros en medio de la mentira, cuando esa es la comunicación que sale de nuestras bocas, la mentira, el manipuleo, eso va a destruir nuestras vidas. Va a destruir las relaciones que nosotros podemos tener. Y podemos ponernos a pensar ahorita, mientras estamos nosotros en casa, ¿qué es lo que está saliendo de nuestras bocas? ¿Estamos realmente glorificando a Dios con lo que está saliendo, las 25,000 palabras más o menos que salen de nuestra boca? ¿O nuestras palabras están llenas, basadas en la mentira? Y mire cómo muchas veces nosotros incluso, por eso les dije, afecta a todos los que están alrededor, pero a nosotros mismos, porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Y estamos tratando muchas veces de convencernos de lo que estamos nosotros metiendo a nuestra mente. Muchas palabras que salen de nuestra boca son palabras así como estas, palabras de mentira. ¿Se acuerdan que Dios habló palabras de verdad? Y la serpiente habla palabras de mentira. Pero miren qué interesante también. Porque ¿cuál fue la reacción ahora cuando Dios vino y buscó a Adán? Viene y dice en el verso 8 que que Adán y Eva se escondieron porque escucharon que Dios estaba ahí. Y Jehová llamó al hombre y le dijo, miren, otra vez comunicación, ¿dónde estás? Y no es que Dios no sabía, Dios estaba esperando que Adán pudiera confesar su pecado. Y Adán responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Todavía dándole oportunidad para que se arrepintiera. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, miren qué interesante, miren cómo la comunicación ahora se rompe. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la comunicación? Una comunicación que se basa en la mentira. Vemos que destruye las relaciones. Pero miren cómo las relaciones, en ese momento de la caída, cuando peca el hombre, se rompen las relaciones. Y lo que ahora vemos es por primera vez, el hombre es un cobarde. Es un cobarde y empieza a acusar, empieza a criticar, empieza a echarle en cara el pecado, empieza a acusar. Es culpa de esta mujer. ¡Wow! Es increíble cómo nosotros, en las palabras que salen de nuestra boca, muchas veces implicamos acusación. Culpamos a las otras personas. Es tu culpa. O le decimos así a nuestros hijos, es tu culpa que yo haya reaccionado así. Es tu culpa que yo haya hecho esto. Es tu culpa que yo haya pensado esto. Es tu culpa que yo haya escuchado esto. Es tu culpa que yo haya visto esto. Es tu culpa que yo haya hecho esto. Si no fueras así de... Y empezamos a culpar y culpar y culpar. Eso fue lo que pasó acá. Eso fue lo que Adán dijo. Vino y le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y realmente, si nos ponemos a pensar, estaba acusando a Eva, pero al final estaba acusando ¿a quién? A Dios. Estaba acusando a Dios. Es tu culpa, pero pensándolo bien, es tu culpa. Porque dice aquí, la mujer que me diste por compañera. ¿Se fijan cómo ahora el hombre que había sido diseñado de una manera tan especial para poder comunicarse, donde su relación se iba a ver con Dios y su relación se iba a ver con el hombre, ahora su boca está corrompida. Su boca está corrompida. Su boca está mintiendo. Su boca está acusando. En vez de estar confesando su pecado, su boca está buscando a alguien más
a quién acusar o echarle la culpa. Y esto es lo que sucede en nuestras relaciones. El problema se origina, el problema de nuestra mala comunicación o de las palabras que son, como lo vamos a ver en Efesios, porque esto solamente es el fundamento para ir a Efesios. El problema es el problema del corazón. El problema es realmente un problema de pecado. El problema es que debemos reflejar a Dios, que debemos de glorificar a Dios, y por causa del pecado, ahora lo que vemos nosotros que sale de nuestra boca realmente es palabras de arrogancia. Realmente lo que tratamos muchas veces es de ocupar el trono de Dios. ¿Sabes qué? Es que me hiciste esto. Wow, yo soy culpable de eso. ¿Cuántas veces nosotros venimos y pensamos que podemos venir y hablamos de alguna manera porque nos sentimos como que nos han ofendido o que han invadido nuestro trono, y ahora nos molestamos y empezamos a hablar de una manera demandante, de una manera acusadora, de una manera manipuladora, que muestra simple y sencillamente que no estamos hablando para la gloria de Dios, sino que estamos hablando para nuestra propia gloria. Ese fue el problema ahí en el huerto, y desde entonces seguimos arrastrando nosotros este problema, al punto que si pensamos en las 25,000 palabras que salen de nuestra boca, debemos de arrepentirnos de muchas de ellas. Por eso es que regresamos a Efesios capítulo 4. Y yo les dije que en Efesios capítulo 4 íbamos a ver esa diferencia entre las palabras que Dios prohíbe y las palabras que Dios demanda. Y leo otra vez. Efesios 4 dice, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ahora les pregunto a ustedes, esposos, ¿verdad? ¿Cómo están hablando con sus esposas? Esposas, ¿cómo están hablando con sus esposos? Padres, ¿cómo le están hablando a sus hijos? Hijos, ¿cómo le están hablando a sus padres? Bueno, ¿y qué es lo que está saliendo de nuestra boca realmente? Para hablar acerca de todo lo que está sucediendo. Aquí dice, ninguna palabra corrompida. Y por eso le dije, creo que el Señor estaba traspasando, en primer lugar, mi corazón. Porque cuando estudiamos nosotros esto, vemos que es un mandato lo que tenemos lo que vemos acá. Hay un lenguaje que no debería estar presente en nuestra boca. Y hay un lenguaje que debería estar siempre presente en nuestra boca. No hagan esto, hagan esto. Estas son las palabras que Dios prohíbe, estas son las palabras que Dios demanda. No es una sugerencia, es un mandato de parte del Señor. ¿Qué es lo que prohíbe? Palabras corrompidas, dice así, el verso 29, ninguna no es, es que se me salió una, ninguna. Y esto implica todas las personas, ninguna palabra, porque acuérdense que lo que sale de nuestra boca debe ser para la gloria de Dios. Y yo le dije, es imposible antes de Cristo. Una vez en Cristo, es totalmente diferente. Antes no podíamos obedecer, y esto no es un legalismo. Antes no podíamos, era imposible que obedeciéramos. Ahora podemos obedecer y nos queremos deleitar en obedecer. Entonces pónganse a pensar, ¿cuáles son las palabras que están saliendo de su boca? Porque aquí dice ninguna palabra, es decir, esta es la prohibición, las palabras que Dios prohíbe. Ninguna palabra corrompida, y cuando habla de palabra corrompida, se refiere a aquellas palabras putrefactas o aquellas palabras podridas, y la idea es de comida que se había podrido, alimentos que se habían podrido, ninguna palabra descompuesta. ¿Se imaginan ustedes cuando abren la refrigeradora y aquí hay algo que se arruinó, aquí hay algo que se arruinó, no, aquí hay algo que se arruinó, porque abrimos y sentimos inmediatamente eso que está podrido? Y pueden ser incluso, no tienen que ser camarones los podridos, porque eso es a leguas. Pueden ser vegetales que se pudren, frutas que se pudren. Y podemos oler nosotros eso. Y sabemos que está podrido.
Cuando se abre esa refrigeradora y hay algo podrido, se huele. Muchas veces se abre la boca y también se huele algo podrido. Dice acá que ninguna palabra podrida salga de nuestra boca. Si hemos sido regenerados, no deberían de salir palabras podridas. Y la cosa es que una palabra podrida o una fruta podrida, como dice el dicho, una fruta podrida, ¿qué es lo que hace con las demás? Las pudre. Quiere decir que una palabra podrida que salga de nuestra boca va a podrir también a otros. Y cuando habla aquí de ninguna palabra corrompida o podrida, son palabras que traen muerte y que no traen vida. Como lo dice en el 4:25, podemos pensar en mentiras. Como lo dice en el 4:31, podríamos pensar en amargura, enojo, ira, en gritería. Estamos hablando podríamos pensar en calumnias. Como lo dice el capítulo 5, verso 4, palabras deshonestas, necedades o vulgaridades. Pero realmente cuando dice palabras corrompidas es toda aquella comunicación, palabras que salen de nuestra boca, que no construye a la otra persona, o que no le da gracia a la otra persona, o que no la empuja para crecer en piedad. Y aquí nos podemos poner a pensar cuántas veces hablamos nosotros de las 25,000 palabras, y es para que reflexionemos. De las 25,000 palabras, cuántas veces lo que sale es algo que pudre a la otra persona. Y desde que nos levantamos, estamos pudriendo a la otra persona. O las otras personas nos están pudriendo. Pero aquí el mandato es, aun y cuando otras personas vengan con eso, no hay ninguna excusa, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Eso es lo que Dios prohíbe. Dios prohíbe cualquier tipo de palabra podrida. Y este tipo de palabra podrida, miren lo que dice. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que estas palabras podridas entristecen al Espíritu Santo. Y aquí, ¿quieren que les diga una cosa? Aquí le está hablando a personas en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia. Así que el Señor le está diciendo a su iglesia, tiene que haber algo que los caracterice, que sale de su boca. Como creyentes tiene que haber algo que los caracterice, que salga de su boca. Y no tiene que ser palabras podridas. Así que les pregunto, de las 25,000 palabras, ¿cuántas palabras podridas están saliendo de su boca? Y usted me dice, pero es que no voy a la iglesia. Pero estás en tu casa. Estás en tu casa. De las 25,000 palabras, ¿cuántas son podridas? ¿Cuántas palabras son podridas que pudren a la otra persona? Que pudren a todo aquel que escucha. Y dice, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, corrompida salga de vuestra boca, sino, en vez de esto podrido, en vez de esto que es prohibido, esto es lo que yo estoy demandando, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora empieza a decir claramente qué es lo que él quiere que salga. No palabras inservibles, sino algo que pueda ayudar. Palabras que puedan traer vida a otras personas. Antes, de acuerdo a Romanos 13, dice, sepulcro abierto es su garganta. Antes lo que salía de nuestras bocas eran sapos y culebras. ¿Recordamos? Cosas que no eran agradables. Pero ahora vamos a hablar algo que es totalmente diferente, porque nuestro corazón está conectado con nuestra boca. No son palabras que van a podrir a los demás, sino que ahora me menciona 3 cosas. Palabras edificantes, palabras apropiadas y palabras llenas de gracia. Esas son las palabras que deben de salir de nuestra boca. Mire cómo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Buena para la edificación.
¿Y qué es lo que nos está diciendo acá? Tiene que edificar, tiene que construir. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de palabras que edifican, palabras que construyen, yo no estoy hablando de palabras de adulación, ¿verdad? O palabras que son superficiales, ¿verdad? O palabras que son bien, bien, ¿verdad? Que tienen la intención de tratar de elevar supuestamente el autoestima. Miren, el autoestima de todo el ser humano está demasiado alto. No estamos hablando de esas palabras. No estamos hablando de palabras de adulación, sino que palabras que realmente construyen. No son palabras necesariamente amables, sino palabras que construyan, que edifiquen en realidad. Palabras que pueden alentar, que pueden consolar, que pueden instruir, como lo vamos a ver más adelante, que pueden corregir. Estas son las palabras que el Señor está demandando en nosotros, palabras que tienen la intención de poder construir a una persona. Les repito, no son palabras de adulación. Son palabras que le van a permitir a una persona recordar las promesas de Dios. Son palabras que le van a permitir a una persona ver la gracia de Dios en su vida. Las palabras que edifican son las palabras que se centran en la cruz. Y aquí es donde nos equivocamos muchas veces. Y podemos pensar en nuestro rol como padres o nuestro rol como esposos. Muchas veces no guiamos a nuestros hijos o no guiamos a nuestras esposas a la cruz. Y parece ser que estamos más interesados en que cambien alguna actitud porque nos molestaron en ese momento, ¿verdad? Porque nos enojaron en ese momento. Y sale una palabra corrompida. Y se nos olvida que la intención de toda palabra tiene que ser la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a ver manifestada en la cruz. Esas palabras que tienen que salir de nuestra boca tienen que ser palabras que construyan a una persona o que confronten a una persona con la cruz. Que puedan ver al Señor a través de esas palabras. Que puedan ver el carácter del Señor a través de esas palabras. Palabras que edifican a otros, buenas que edifican a otros, van a ser las palabras que los construyen por medio de la cruz. Pero no solamente eso, dice, sino que sea buena para la necesaria edificación, y esto es importante acá, para la necesaria, dice acá, buena para la necesaria, quiere decir que hay palabras que nosotros tenemos que decir que son necesarias o adecuadas para el momento, apropiadas para el momento, apropiadas para la situación que la persona tal vez está pasando. Hay ocasiones donde hay cosas que aunque son buenas, a veces es mejor dejarlas sin decir. Hay cosas que son buenas. Tenemos que pensar en el momento adecuado. Pueda que sea cierto lo que vamos a decir, pero tal vez salió a la luz en medio de un pleito. Era bueno, pero salió en medio del pleito. Y por lo tanto, saliendo en medio del pleito, no iba a construir a la otra persona. No iba a ser guiada por el Espíritu, sino que iba a ser guiada por mi enojo otra vez. Iba a ser guiada por mi deseo de sentirme como Dios. No es una palabra necesaria. Por eso es que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, palabras que son apropiadas para el momento. ¿Qué es lo que necesita esa persona en ese momento? ¿Será que una persona necesita consejo en ese momento? ¿Será que una persona necesita exhortación en ese momento? ¿Será que una persona necesita advertencia en ese momento? ¿Será que una persona necesita ser alentado en ese momento? Pero para poder dar esta palabra necesaria, pareciera que hay una implicación. Deberíamos de poder escuchar también. Y creo que ese es otro error, que no escuchamos. No escuchamos y por eso es que venimos y damos una palabra inadecuada
Pablo le escribe a los tesalonicenses, ¿verdad? Hablándoles acerca de la verdad de las palabras. Dice, mire, no vayan a hablarle a todos lo mismo, ¿verdad? A los ociosos, regáñenlos. A los desanimados, consuélenlos. Miren, a un ocioso no se va a consolar. Y a un desanimado no se va a regañar. Tenemos que entender que hay palabras que son necesarias para el momento. Buena, que edifica, obviamente, pero que sea necesaria. ¿Y qué es lo último que dice? A fin de dar gracia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de estas palabras? Dar gracia. Aquel que está abatido, recordarle la gracia del Señor que lo puede fortalecer. Aquel que está cansado, recordarle la fortaleza del Señor que lo va a levantar. Aquel que está pecando, recordarle la severidad del Señor que no va a dejar el pecado sin tratar. Y si es su hijo, lo va a disciplinar. Todas estas palabras tienen el propósito de dar gracia a las personas que nos escuchan. Todo este fin es el fin de que podamos regresar a lo que Adán y Eva debieron haber hecho, glorificar a Dios. Pero es imposible, les dije, es imposible, a menos que nuestros corazones hayan sido transformados. Y vamos a Efesios capítulo 4, en el verso 22. Miren el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo que antes hacíamos, eso queda atrás. El viejo hombre queda atrás. Ese viejo hombre estaba viciado con los deseos engañosos, pero ahora a través de Cristo, como lo dice en el verso 20, a través de Cristo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Su mente tiene que ser renovada y se tiene que vestir del nuevo hombre. Ese es el momento de la salvación, pero también habla acerca de la santidad que ahora vive el creyente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un nuevo hombre puede empezar a cumplir todo esto. Solamente una persona que ha sido salvada por Cristo, regenerada por Cristo, que le ha dado un nuevo corazón, que le ha dado una nueva vida, ahora puede cumplir con este mandato. De que de las 25,000 palabras, ninguna corrompida salga de nuestra boca. ¡Wow! Si tan solo cumpliéramos esto, ¿eh? Si tan solo cumpliéramos esto como familia. Qué diferente, ¿cierto? Si tan solo cumpliéramos esto como esposos, qué diferente serían nuestros matrimonios. Si tan solo cumpliéramos esto como padres. Si tan solo se cumplieran esto como hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Hijos, ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Padres, ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Esposos, ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Esposas, ninguna palabra corrompida salga de sus bocas. Porque cuando ustedes examinan sus palabras, van a descubrir qué es lo que tienen en sus corazones. Toda esa habla corrompida revela un corazón orgulloso. Y Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Eso fue lo que caracterizó a Cristo. Lo que caracterizó a Cristo fue un corazón humilde, que hablaba las palabras que necesitaba Nicodemo. Necesitaba ser confrontado con su pecado, lo más alto de la sociedad. Necesitaba que se le dijera al maestro de Israel, tienes que nacer de nuevo. Esas fueron palabras de gracia en el capítulo 3 de Juan y en el capítulo 4 de Juan. Cristo también habló con la persona considerada más baja en la sociedad, la mujer samaritana. ¿Y qué fue lo que le dijo a la mujer samaritana también? Yo te voy a dar un agua que si la tomas nunca más vas a tener sed. El Señor confrontó a personas de todo tipo y lo que salió de su boca eran palabras buenas para la necesaria edificación, que dieron gracia a todos aquellos que lo escucharon.
Y es por eso que cuando nosotros pensamos en las palabras que salen de nuestra boca, deberíamos de autoexaminarnos, arrepentirnos porque hemos fallado. Nadie puede decir aquí que no ha fallado. Arrepentirnos porque hemos fallado y hemos fallado muchas veces. Arrepentirnos porque no le hemos dado gloria a Dios con nuestras palabras. Pero cuando nos arrepentimos, dejamos el pecado y empezamos a buscar la santidad a través de estarnos recordando todos los días que esas palabras que tienen que salir son palabras que tienen que provenir de un corazón cambiado. Pero no solo un corazón cambiado, sino un corazón que guarda las palabras de Dios. Este es el punto. Dios ha hablado. Amén. ¿Y habla hoy? Claro que sí. ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra. Por eso es que guardamos su palabra en nuestro corazón. Y si guardamos su palabra en nuestro corazón, adivinen qué es lo que va a salir. Su palabra. Nos arrepentimos, dejamos eso. ¿Pero de qué nos vestimos? De su palabra. Para que lo que salga de nuestro corazón sea todo aquello que traiga gloria a Dios. Les dejo de tarea que se aprendan ese verso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esa es la manera como debemos nosotros utilizar nuestras 25,000 palabras al día, que sean utilizadas solo para la gloria de Dios. Gracias, Padre, por esta noche. Perdónanos, Señor, y perdóname, porque sé que este mandato es claro y he desobedecido tu mandato. Muchas de las palabras que han salido no son palabras que han edificado, han sido palabras que han mostrado el orgullo de mi corazón. Muchas veces no nos damos ni cuenta cómo estamos pudriendo todos los que nos escuchan y nos estamos pudriendo nosotros mismos. Y esto es el resultado de no estar guardando tu palabra en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y el resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia es que nuestros corazones van a cantar, nuestros corazones te van a adorar, nuestros corazones van a estar agradecidos, nuestras palabras van a ser sazonadas con sal. Perdónanos, Señor, porque no te hemos glorificado. Ayúdanos, Padre, a entender que somos responsables de todo lo que sale de nuestra boca. Y aquellos que no te conocen, Señor, es imposible que lo puedan hacer. Separados de Cristo, su boca, aun y cuando pueda llenarse de palabras de adulación, van a ser solo palabras superficiales que nunca van a edificar a nadie. El corazón de un padre que no tiene a Cristo solo va a adular a sus hijos, pero nunca lo va a edificar. El corazón de un hijo que no conoce a Cristo solamente va a decir cosas que le agradan a su papá para no meterse en problemas, pero nunca lo van a edificar. El corazón de un esposo que no conoce a Cristo no va a poder pastorear a su esposa. Solo Cristo puede hacer ese cambio en nuestros corazones, para que el corazón que está conectado con la boca, ese corazón que está lleno de tu palabra, puede expresar todo aquello que traiga gloria a tu nombre, edificando a los que nos escuchan. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo que oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, quiero que terminemos nuestro tiempo despidiéndonos de esta manera. Te acompañe la gracia de Dios, te acompañe el amor de Dios, te acompañe el gozo de Jesús
que conozcas de su gracia, que conozcas de su amor, que conozcas de su gozo, y que contigo sea la gracia, el amor y el gozo de Jesús. Que acompañe la gracia de Dios, que acompañe la gracia de Dios, que conozcas de su gracia, contigo esté la gracia del Señor. Que acompañe el amor de Dios, que acompañe el amor de Dios, que conozcas de su amor, contigo esté el amor del Señor. Que acompañe el gozo de Jesús, que acompañe el gozo de Jesús, que conozcas de su gozo, contigo sea el gozo de Jesús. Te acompañe el gozo de Jesús, te acompañe el gozo de Jesús, que conozcas de su gozo, contigo sea el gozo de Jesús, que conozcas de su gozo, contigo sea el gozo de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra verdadera esta noche. Te pedimos que nos cambies, Señor. Por favor, que tu espíritu y tu palabra obren. No queremos ser iguales. Queremos hablar la verdad, queremos hablar aquello que edifique. Así como nuestro Señor, el hombre perfecto, nuestra fuente y nuestro ejemplo. Gracias por Cristo, Señor, y gracias por tu palabra. Es en su nombre que oramos y para su gloria también. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el viernes en los grupos pequeños.